No sabemos cuánto viviremos cada uno de nosotros, pero sí sabemos que de media lo haremos unos 20 años más al llegar a la edad de jubilación. ¿Esto qué retos supone para nuestras finanzas? Vamos a charlar sobre ello con Belén Lazcano. Belén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Vicente. Belén Lazcano, del equipo de planificación patrimonial de Avante. Claro, esto es una situación que tenemos, ¿no? Las vidas cada vez son más largas, pero todos seguimos teniendo la idea de, oye, cuando llegue a la jubilación, pues ya empiezo a descansar y a disfrutar de la vida. No sé si tenemos que empezar a cambiar algún concepto, pues eso, tanto laboral como personal como financiero, ¿no? A la luz de todo esto. Así es, Vicente, y es una realidad que la esperanza de vida ha aumentado considerablemente en las últimas décadas. Y es curioso porque aunque sabemos que vivimos más años y que esos años de más los vivimos mejor, seguimos pensando en la jubilación con los esquemas tradicionales de nuestros padres o nuestros abuelos, sin considerar que a lo mejor vivimos 20 años o 30 años más que ellos en esta etapa. Y esta idea equivocada hace que no solo subestimemos el número de años que vamos a vivir después de la jubilación, sino también la cantidad de recursos económicos que van a ser necesarios para mantener el nivel de vida. Muchas veces, de hecho, nos encontramos con clientes que piensan que cuando se jubilen su gasto se va a reducir drásticamente, pero eso, lejos de la realidad, al contrario, lo que hace es mantenerse o aumentar, porque al final tenemos más tiempo libre para gastar, más tiempo para viajar y más tiempo pues, para hacer todas esas cosas que no hemos podido hacer mientras trabajábamos. Sin olvidar también el efecto de la inflación que merma nuestro poder adquisitivo y también que surgirán nuevos gastos, como los gastos médicos a partir de una edad. Entonces, ante esta realidad, como tú decías, sí que es necesario cambiar la mentalidad que tenemos hacia la vida laboral o hacia la jubilación y dejar de ver la jubilación como una etapa puramente pasiva y empezar a verla como una etapa que será todo lo activa que queramos y enriquecedora, pero siempre es recomendable hacer una planificación adecuada. No sé si en las conversaciones que tenéis con los clientes hay un momento en que hacen clic, que dicen, ostras, es verdad, tengo que tener más en cuenta pues que voy a vivir mucho más y que tengo que empezar a planificarme de otra manera. Pues sí, y si te tuviera que a lo mejor decir una edad más concreta o un rango de edad, te diría que entre los 40 y 50 años sí que suele haber una cierta concienciación, ya somos o tenemos más claro el futuro y que la vida pasa muy rápido, y también pues cuando se dan hitos concretos como pues un cambio de empleo o recibo una herencia o simplemente al ver a familiares o amigos que ya están jubilados y que están experimentando pues, dificultades económicas. Muchas veces a mi alrededor veo, ¿no? Conversaciones que tengo, dicen, oye, no, si yo ya sé que si me jubilo más tarde tendré mejor pensión, pero estoy cansado de trabajar, quiero jubilarme antes. ¿Qué les diría? ¿Se puede poner algún coste económico a esa decisión de jubilarte antes? Sí, es muy importante pensar en eso antes de tomar cualquier decisión porque al fin y al cabo jubilarnos antes de tiempo sí que supone un impacto significativo en nuestras finanzas personales. ¿Por qué? Porque cuando nos jubilamos anticipadamente, en primer lugar, nuestra pensión de la Seguridad Social se va a ver reducida por los coeficientes reductores, lo que va a hacer que recibamos menores ingresos de por vida y al mismo tiempo se va a alargar esa etapa en la que tenemos que mantener nuestro nivel de vida sin unos ingresos del trabajo y únicamente con los ingresos de la pensión. Entonces, como decíamos, es muy importante antes de tomar esta decisión pues ver cuál es nuestra situación financiera, porque si no tenemos un ahorro suficiente o ingresos adicionales a la pensión, nuestra estabilidad económica a futuro se puede ver perjudicada. Pongamos en el caso de alguien que dice, si voy a empezar a considerar una jubilación flexible, ¿por dónde debería empezar? Pues en primer lugar sí que aconsejamos analizar bien esa situación económica, luego calcular cuánto nos va a costar vivir cuando nos jubilemos. Evidentemente dependerá de cuál es nuestro nivel de vida o qué objetivos queramos cumplir a partir de esa etapa, y sí que es importante también o recomendable ver si se pueden generar ingresos recurrentes adicionales a la pensión. Últimamente estamos viendo mucho cómo se están introduciendo cambios o mejoras en las leyes que regulan, por ejemplo, compatibilizar la pensión pública con ingresos del trabajo. Se están mejorando o facilitando esa compatibilidad, lo que está ayudando a que las personas de mayor edad sigan vinculadas al trabajo o a una actividad profesional mientras reciben una pensión. Es lo que llamamos el envejecimiento activo. ¿Cuándo y cómo empezar a planificar esa jubilación? No sé si hay alguna regla de oro.
La regla de oro es simple y es empezar cuanto antes, porque cuanto más jóvenes empecemos a generar ese ahorro para la jubilación, menos va a tener que ser el esfuerzo por el efecto del interés compuesto. Por ejemplo, cuando somos muy jóvenes y ya empezamos a pensar en esa jubilación, tenemos mucho plazo por delante, lo que nos va a permitir invertir a lo mejor en productos financieros como pueden ser fondos de inversión a más largo plazo, lo que implica mayor rentabilidad pero también mayor riesgo. Y es verdad que muchas veces lo que hacemos es postergar estas decisiones de ahorro a la jubilación porque lo vemos a muy largo plazo y tenemos en el corto plazo otros objetivos que nos apetecen más, pero nunca debemos pensar que siempre vamos a tener suficiente tiempo para financiar este objetivo, porque la realidad es que luego el tiempo se nos echa encima y ya puede ser tarde. ¿Hay una forma distinta de ahorrar e invertir en función del ciclo, o era mejor dicho, de la etapa vital en la que nos encontramos? Sí, porque en estas etapas las situaciones son distintas y sí que habría que adaptar pues ese ahorro, esa inversión a ese momento en el que nos encontremos. Si tuviésemos que dividirlo en etapas, a lo mejor vamos a empezar por una etapa profesional más activa, donde estamos empezando a generar ingresos. Es importante en ese momento establecer ya esos compromisos de ahorro y también importante, como decíamos antes, aprovechar el largo plazo para invertir en productos que nos puedan dar más rentabilidad. Luego en la etapa mejor de la madurez, donde ya se han estabilizado nuestros ingresos, la gente tiende a aprovechar estos momentos para reducir deudas y a lo mejor la cartera pues tiende a cambiar un poco, a mezclar un poco de renta variable con un poquito de renta fija, ya pensando un poco en construir esa cartera para la jubilación. Y en la jubilación sí que se tiende a reducir el riesgo un poquito, pero es importante pensar, como decíamos antes, que todavía tenemos mucha vida que financiar por delante. Entonces no podemos, una vez nos jubilemos, tirar toda la cartera a una cartera conservadora, sino pues construir carteras, a lo mejor una más en el corto plazo que nos ayude a financiar esos años que tenemos más en el corto plazo, pero que una parte importante siga trabajando a un nivel de riesgo que nos permita pues que ese dinero nos dure más en el tiempo. Claro, lógicamente la personalización, ¿no? Esa cartera de fondos, esa cartera de inversión o de inversión alternativa en función del perfil de cada cliente, ¿no? Una cosa, con las aportaciones periódicas, ¿no? Que es una vía de ahorrar que siempre se comenta como muy interesante para la jubilación, que cuéntame qué te parece también, pero ¿qué puede pasar ahí? Porque muchas veces yo conozco gente que dice, venga, sí, voy a empezar, pero de pronto, pues ante temas que le suceden en la vida, pues de pronto dice, mira, la voy a parar y me dedico a este otro objetivo. Sí, las aportaciones periódicas, como dices, son muy interesantes porque lo que te permiten es empezar a ver ese ahorro no como una carga, sino como un hábito y también permite muchas veces desvincularte de la emocionalidad de las decisiones, es decir, que no sea un buen momento o un mal momento para entrar, sino hacer esas aportaciones periódicas que lo que nos van a asegurar es tener un buen precio medio. Sí que es importante también empezar definiendo cuál puede ser un buen fondo de emergencia, es decir, establecer un fondo que nos podamos quedar nosotros a lo mejor en cuenta corriente de unos 3 o 6 meses para financiar posibles imprevistos, y también es muy importante a la hora de establecer esas aportaciones y con el objetivo de no claudicar, pues ver cuál es la capacidad real que tengo yo para destinar a estas aportaciones, ¿vale? Es decir, para intentar que sea sostenible en el tiempo. Por lo tanto, te diría que realizar una estrategia que sea realista, flexible y recurrir a ella siempre que sea necesario para revisarla. Claro, pero luego también está en los mercados, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, con las caídas aquellas que tuvimos con el COVID en los mercados financieros, que a mí me preguntaba mucha gente, oye, que este plan de aportaciones periódicas que tengo, ¿qué hago? ¿Lo paro, lo freno? Porque claro, tal como están los mercados, ¿no? ¿Qué le decís ahí a los clientes? Sí, y eso también lo vimos nosotros hace unos años con el COVID, que la gente estaba, pues bueno, como es lógico, preocupada por cómo iban sus inversiones, y ahí una herramienta que nos ayudó mucho para aportar tranquilidad a los clientes fue volver a ese plan financiero o ese proyecto biográfico que habían trazado. ¿Por qué? Porque al final este plan lo que nos ayuda es a contextualizar el patrimonio dentro de nuestro proyecto biográfico y a mantener esa visión a largo plazo. También es útil recordar en estos casos que hay que ver estas crisis como oportunidades, porque al final lo que estamos haciendo es comprar más barato y luego beneficiarnos de esa posterior recuperación. Para terminar, Belén, porque yo veo mucha gente que sí dice, está claro que tengo que planificar para mi jubilación, efectivamente voy a vivir muchos años y eso lo tiene en la cabeza, ¿no? Pero dice, pero antes tengo
que si compramos una casa más grande, que si la educación de los hijos, que es lo que sea, ¿no? ¿Qué les dirías? O sea, ¿cómo conjugar esa parte de la importancia que tiene esto con los eventos personales y familiares más importantes que les puede exigir ahorro financiero o esfuerzo financiero a corto plazo? Es totalmente normal que tengamos prioridades a más corto plazo importantísimas, como puede ser la educación de nuestros hijos, como decías, o la compra de una vivienda. Pero es importante saber que sí que podemos compatibilizar esos objetivos a largo plazo con esos objetivos a corto plazo. Es decir, destinar una parte de nuestro ahorro a nuestra jubilación no significa tener que renunciar a esas otras metas más a corto plazo. Entonces yo creo que la conclusión o la clave sería encontrar ese equilibrio y no pensar que por empezar a planificar estamos renunciando a esos objetivos a corto plazo, sino lo que estamos haciendo es garantizarnos ese futuro más seguro. Pues nada, ese es el futuro que buscamos todos, un futuro más seguro, así que muchísimas gracias por tu tiempo, Belén. Gracias a ti, Vicente. Belén Lazcano, del equipo de planificación patrimonial de Avante. Muchísimas gracias a todos.